Hola amigas, amigos, mis más sinceras disculpas por la demora, por el retraso en volver a estar con vosotros, en volver a acompañaros debido a estas inclemencias del tiempo que me imagino más de uno de vosotros también habréis sufrido, lógicamente. Bien, dicho esto, paso a plantear el tema de hoy, que considero que es un tema apasionante, que puede enganchar incluso. Es el mundo de la radiestesia. La radiestesia es una técnica que permite percibir las vibraciones, las energías de prácticamente todo lo que conocemos como materia. La tierra, los animales, las plantas, absolutamente todo. Nosotros estamos constantemente sometidos a una fluctuación de energías que provienen, en la mayoría de los casos, como es lógico, de la Tierra, pero también de lo que percibimos del cosmos. Esas energías, esas vibraciones, pueden ser captadas, incluso medidas, y bueno, pues la radiestesia es una parte de una técnica que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo. El nombre, la etimología es moderna, evidentemente, proviene del latín radius, que significa radiación, y del griego aistesis, creo, que significa conocimiento, ciencia. Bien, desde antiguo se venían utilizando formas, métodos para captar las distintas fluctuaciones de la energía de la Tierra. De hecho, en el antiguo imperio egipcio ya se utilizaban elementos para captar este tipo de vibraciones. Y no os digo ya los celtas, los griegos, los romanos. Los celtas, pues para construir sus centros de culto, ahí está Stonehenge, concretamente, que bueno, pues se ha observado, se ha analizado la energía, la radiación, la vibración que provoca ese centro, esa tierra. Santiago de Compostela, sin ir más lejos. Incluso hasta los chinos utilizan también métodos para captar, para observar dónde hay ese tipo de energías que en muchos casos son buenas para nosotros, pero también hay lugares donde se concentran unas energías nocivas, perjudiciales para nuestra salud. Esos sitios, esos lugares se les denomina centros geopatógenos, lugares geopatógenos, que evidentemente no es bueno ni conveniente el poder mantener, bueno, pues actividades en ese sitio. Los chinos concretamente, bueno, pues hasta para construir, para construir las viviendas y los lugares de trabajo, y hasta para enterrar a los difuntos. También tienen en cuenta esa distribución, esa orientación proveniente de la energía de la Tierra. El Feng Shui lo recoge desde hace miles de años. Los romanos, es muy curioso, y permitidme 2 minutos que os explique el tema este porque merece la pena. Los romanos, cuando iban conquistando terreno, la Galia, Hispania y demás, aparte de las cohortes de soldados, del ejército, pues también iban multitud de personas, ganaderos, agricultores, cortesanas, artesanos, en fin, un variopinto surtido de personas, y bueno, llevaban pues animales y demás. Entonces, para buscar un sitio donde se hicieran un asentamiento fijo, que de ahí luego surgían las ciudades, las poblaciones más numerosas, bueno, pues el chamán o el sanador, por decirlo de alguna forma, lo que hacía era observar. No utilizaba ninguna herramienta, ningún elemento, como ahora os explico, pero observaban, es muy curioso, porque dejaban a las vacas que pastaran, observaban la zona donde pastaban, pero fundamentalmente observaban la zona donde se tumbaban a rumiar, a hacer la digestión. Y en ese espacio, en esa zona, también se tumbaban los gatos. Bueno, pues en esos lugares donde se tumbaban las vacas y los gatos, no construían, porque había una fluctuación de energías potentes, fuertes, negativas, que son perjudiciales para nosotros. De hecho, los gatos lo que hacen es reciclar esa energía. Los veis tumbados en sitios muy específicos de la casa o del sitio donde estéis,
y los gatos absorben esa energía, la transforman, la transmutan en energía buena. Por eso es tan relajante acariciar a un gato. El gato es como que te absorbe la tensión, la energía. Es muy curioso. Este mundo da para mucho, para muchas cosas. Entonces, bueno, pues es así. Se lleva utilizando la observación y el utilizar elementos para detectar este tipo de radiaciones, de energías, de tiempos inmemoriales. Insisto. Bien, nosotros, bueno, pues utilizamos el elemento más fácil, más común es el péndulo. Los radiestesistas, zahoríes, pues utilizan también varillas. Las varillas se cruzan, las horquillas que suben o bajan, son técnicas, pero yo hoy quiero acercaros a utilizar la técnica del péndulo. Es lo más fácil, lo más sencillo. No tenéis que tener ningún tipo de conocimiento ni de don especial para utilizar el péndulo. Cualquier persona puede hacerlo. Tiene su práctica, como es lógico. El maestro se hace a base de práctica, pero es muy interesante y sobre todo permitirte jugar con él, con el péndulo, que es una herramienta que puedes llevar fácilmente en el bolsillo, en el bolso. La varilla ya es más complicado y bueno, pues lo puedes utilizar para mil y una cosas distintas. Yo en mi establecimiento lo utilizo, pues por ejemplo, para testar si las flores de Bach que se van a llevar a una persona son las más indicadas en ese momento para la persona. Os muestro una variedad de péndulos, lo que yo dispongo de aquí en mi establecimiento, pero hay infinidad. El péndulo puede estar, el material puede estar hecho de cualquier material, de piedras, metal, madera, plástico, resina. El objeto en sí no tiene mayor importancia, es algo que se puede hacer con cualquier cosa que tenga peso, cierto peso, para que sea atraído por la gravedad, ¿no? Entonces, bueno, pues los hay, como veis, orgonite, estos son de sungit, son espectaculares, cuarzos matistas, lapislázuli, onix, cuarzos blancos. Este incluso la forma que tiene también es muy curiosa, puede tener, mientras tenga cierto peso, esto es un merkaba, como veis, la forma de merkaba. Mientras tenga cierto peso, el péndulo puede estar hecho de cualquier material y de cualquier forma. Os recomiendo, ya que estoy en la introducción y voy un poquito acelerado para no alargar el vídeo, os recomiendo, hay muchos libros en el mercado, pero este libro es para mí el más interesante y el más completo y barato. El gran libro del péndulo. Lo edita Obelisco y el autor es Marcus Schimmer. Es perfecto para iniciarte y bueno, y para profundizar ya a nivel extenso, porque lo bueno que tiene el libro este son, bueno, que te va introduciendo poco a poco en la técnica y sobre todo es para ver si una fruta está bien, está fresca, sobre todo por las plantillas que te sirven para testar cualquier tipo de cosa, desde enfermedades, alteraciones físicas, si son del aparato respiratorio, del aparato circulatorio, en fin, es increíble, fascinante y completísimo este libro. El hecho de la plantilla, que si profundizáis y le cogéis gustillo, os aseguro que vais a utilizarlas más de una vez, es colocar el péndulo aquí, hacer la pregunta, ahora os explico, y el péndulo tiene un movimiento más prominente a un sentido que a otro. Y la respuesta está en esa casilla. Es muy curioso, muy interesante. Como veis, son plantillas muy completas. De hecho, nota a tener en cuenta. Cuando aconteció ya hace bastantes años el accidente de aviación en el que murieron el equipo creo que era de rugby de Argentina, que se estrelló en los Andes ese avión,
que tardaron tanto tiempo en localizarlo. Y bueno, gracias a dos de los supervivientes que fueron a buscar auxilio, a buscar ayuda, hubo un radiestesista en Holanda que desde Holanda y a través de un mapa determinó el lugar exacto donde estaba la carlinga del avión, no la cola porque se partió, donde estaba la carlinga, donde estaban los supervivientes que quedaron. Fue una noticia a nivel mundial porque, bueno, para sobrevivir tuvieron que comer restos de las personas que habían fallecido, ¿no? Entonces, bueno, pues el radiestesista desde Holanda, a través de un mapa, determinó, hay constancia de ello, porque lo dejó registrado, lo dejó escrito. Claro, no le hicieron caso, evidentemente, pensaban que era una locura suya, y bueno, pues determinó dónde estaban los restos del avión, dónde estaban los supervivientes. Fijaros hasta qué punto se puede utilizar la radiestesia, el péndulo, concretamente. Bien, paso a explicaros rápida y sencillamente cómo podéis empezar a comenzar a trabajar con el péndulo. Lo más importante de trabajar con el péndulo es cómo plantear la pregunta para que la respuesta que te dé el péndulo, a través de ese movimiento que se produce a través de tu mano, para que la respuesta sea únicamente o sí o no. Es muy importante el plantear la pregunta correctamente. No sirven divagaciones. Una divagación, una pregunta sin una respuesta correcta o concreta es ¿qué tiempo hace hoy? El péndulo evidentemente no te va a responder porque no es una pregunta que requiera ese tipo de respuestas. Por ejemplo, si preguntas ¿hoy va a llover? Ya posiblemente sea una respuesta concreta y el péndulo te la va a determinar. Es muy interesante. Pero os explico cómo captar, cómo saber y cómo empezar a identificarte con tu péndulo. Y el péndulo lo tienes que elegir tú, mejor dicho, el péndulo te elige a ti, como las piedras. Si te interesa el tema, cuando vayas a un establecimiento a comprarlo, pues el péndulo te va a llamar. Aquí hay muchos péndulos, hay muchísima variedad de péndulos. Mi péndulo concretamente, este es el péndulo que tengo desde hace ya bastantes años. Este es el más reciente, que ha sido un regalo muy entrañable que me han hecho. Y, como veis, es metálico. Bueno, a mí me llama la atención, estos péndulos se han identificado conmigo y son mis péndulos. Cuando el péndulo llame, proceded a limpiarlo, por favor, porque no sabemos por cuántas manos ha pasado ese péndulo, ese objeto, y tenéis que identificarlo, lógicamente, con vuestra energía. Para limpiarlo, se procede, pues, como habéis hecho para limpiar las gemas, las piedras. Aquí os dejo una tarjeta, ya sabéis el procedimiento, o a través de la rosa de Jericó, que también tenéis un vídeo ya subido para llevar a cabo el tema de la rosa de Jericó. Bien, voy un poquito acelerado para estar dentro del tiempo, ¿vale? Para empezar a saber cuál es tu respuesta, lógicamente, procedemos, como la respuesta tiene que ser o sí o no, procedemos a hacer este proceso. En una cartulina, en una hoja, escribes el sí y utiliza un momento, un tiempo en el que desconectes absolutamente de todo. Tu trabajo, los niños, la familia, las responsabilidades. Un tiempo, si puedes, a lo mejor para alguno de vosotros o de vosotras, eso es un lujo. Pero si puedes, que sea un tiempo de verdad en el que no te distraiga nada, que sea un tiempo que desconectes, que te relajes. El procedimiento es el sí, colocas el péndulo a una distancia, como habéis observado, os aclaro el tema de la longitud de la cuerda, de la cadena. Mi longitud, mi distancia cómoda, en la que yo me siento cómodo para trabajar con él, es esta. Lógicamente este péndulo tenía una cadena mucho más larga. Se la he cortado. En este, como bueno, no quiero cortarla, lo que hago es reducir la distancia.
Eso, en la medida que vais practicando con él, os vais a dar cuenta de que no es tener el péndulo en la distancia de la cadena que viene, porque hay algunos incluso que pueden tener hasta 30 centímetros. Entonces, cuanto más larga es la distancia, más tiempo tarda el péndulo en contestar. Al acortar la distancia, acortamos el tiempo de respuesta. Bien. Entonces, nos centramos, nos relajamos, colocamos el brazo lo más relajadamente posible, la muñeca relajada, sin tensión. Colocamos el péndulo en posición vertical encima del sí y tratamos de visualizar, de ocupar nuestra mente, pues imaginar una especie de pizarra, una pared blanca, por ejemplo, blanca o del color que queráis, pero una superficie en la que esté escrita el sí en grande y nos centramos en ese sí, en ese término y esperamos a que el péndulo adquiera por inercia un movimiento. Va a tardar un poquito al principio, no os desesperéis, es así. Entonces el péndulo empieza a moverse de una forma concreta. Puede ser de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en ángulo, en otro ángulo o en círculo, en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Un movimiento tiene. Bien, quedaros con ese movimiento de la respuesta del sí. Cuando lo tengáis, procedemos a hacer el mismo método para el no. Nos centramos en el no, visualizamos esa superficie con ese no enorme, si la superficie es blanca, el no en negro, o viceversa, no importa, y esperamos a que el péndulo, por inercia, tome otro movimiento. Va a ser un movimiento distinto al del sí. Si os centráis y lo tenéis plasmado en la mente, os aseguro que el movimiento del sí no tiene nada que ver con el movimiento del no. Es que tiene que ser distinto. Evidentemente, el sí ha podido ser un movimiento en vertical y el no puede ser un movimiento en circular. No importa, pero el movimiento es distinto. Bien, cuando ya lo tengáis claro, bueno, pues vais a empezar a utilizar el péndulo a modo de juego y le hacemos preguntas trampa. Por ejemplo, se me ocurre una pregunta trampa. En mi caso, coloco mi mano no dominante debajo del péndulo y le pregunto. Mi respuesta del sí, desde hace muchos años, desde siempre, la respuesta que el péndulo me da al sí es el movimiento circular en sentido mío de las agujas del reloj. El no es precisamente el movimiento contrario, en círculo en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, una pregunta trampa que hago es, por ejemplo, ¿tengo abundante pelo en este momento? No os riáis. Espero a que el péndulo comience a tener ese movimiento. No sé si podéis observar que está girando sutilmente en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, para no alargar mucho el tiempo del vídeo, una vez que tengáis las respuestas claras del movimiento del péndulo, el sí y el no, para que ante la pregunta el péndulo reaccione más rápidamente, no tengáis que esperar a que se empiece a mover, haced un movimiento para romper la inercia del péndulo. Es un movimiento neutro. En mi caso, por acelerar un poco la explicación, como mi respuesta es en círculo en sentido de las agujas del reloj, del sí, y el no es en sentido opuesto, rompo la inercia del péndulo con un movimiento vertical. Lo podría hacer en horizontal o en ángulo, pero bueno, me es más cómodo romper la inercia en un movimiento vertical. Entonces, procedo a seguir jugando con él.
Pregunta trampa. ¿Tengo los ojos azules? Rompo la inercia del péndulo y la respuesta tiene que ser, evidentemente, ya me gustaría tener los ojos azules. ¿Veis que el movimiento es más amplio que el anterior? Porque he roto la inercia. Y ese movimiento, al romper la inercia, ayuda a que el movimiento del péndulo sea más amplio, más claro. Vamos a seguir jugando. Otra pregunta. He hecho dos preguntas para que la respuesta sea el no. Voy a hacer una pregunta ahora para que la respuesta sea evidentemente sí. Y lo podéis observar. ¿Tengo más de 40 años? No digo nada. Rompo la inercia del péndulo. Estoy un poquito en tensión. Podéis observar. Lógicamente tengo más de 40 años. En fin. Bueno, estas son particularidades que os muestro para incitaros a que juguéis con él. Y de verdad, es apasionante. Crea dependencia, crea vicio al principio, lógicamente, porque vais a utilizar absolutamente todo para consultar, pues si una comida te va a sentar bien o te es propicia, yo qué sé, lo que podéis imaginar. Ya los límites os los ponéis vosotros, de verdad. Es algo muy, muy gratificante y, bueno, pues muy amplio. Este mundo de la radiestesia y del péndulo, lógicamente. No quiero alargarme más, creo que ya me he pasado de tiempo, así que os agradezco la atención. Como siempre, si os ha gustado, dar al me gusta y os invito, lógicamente, a que os suscribáis al canal, bueno, pues para seguir en contacto y para seguir manteniendo esta comunicación. Cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que queráis hacerme, estoy encantado, en la medida de mis conocimientos, mis posibilidades, de poder ayudaros, de poder orientaros y de poder aclararos cualquier duda. Y os agradezco, como siempre, vuestra atención. Así que, muchas gracias y hasta el próximo, que espero os guste, os agrade. Gracias.